Son las 7:35 de la mañana. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Mire, es prudente actualizar tanto como lo hagan ellos lo que se desprende de la muy valiosa encuesta nacional de hospitales que hace una radiografía de la situación de la salud, especialmente de la salud pública en Venezuela. Yo he sostenido desde hace mucho tiempo que hay como 3 sistemas de salud: el sistema de salud público tradicional, todo lo que gira alrededor del barrio de dentro también, y bueno, y después la salud privada. Cada uno cada una con su crisis particular. Y qué bueno contar nosotros en el estudio hoy con Julio Castro, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Castro, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Román? Un placer siempre estar aquí contigo, más ahora en el estudio, que nos lo permite la pandemia. Eso es verdad. Y además hablando de algo que ¿Va a querer café? Sí. Pues bueno, ya va a llegar un café a amanecer. Doctor Castro, ¿qué arroja la más reciente encuesta nacional de hospitales? ¿Cuál es la tendencia, sobre todo interesante? Fíjate, estaba oyendo a Asdrúbal anteriormente y creo que el paralelismo entre la situación económica y la encuesta es bastante parecido. La encuesta mide, hoy vamos a hablar una rueda de prensa para los medios y tal, y tiene dos componentes. El componente general de los hospitales, que venimos monitoreando usando la misma metodología desde el 2017, las mismas preguntas toda la semana, que son como 40 cosas. Medimos insumos, personal, enfermedades de denuncia obligatoria, muertes asociadas a fallas y tal. Y en la encuesta COVID, que preguntamos cuántas personas con potencial COVID tienen. Entonces son como diferentes. Sí. Pero en la encuesta de hospitales, que es como la más gruesa, la más robusta, hay un elemento, y nosotros como investigadores estamos obligados a decir un poco la verdad, lo que vemos. Y por ejemplo, si nosotros utilizamos o creamos un indicador que es el índice de desabastecimiento de emergencia, porque no hay forma mundial, internacional, de medir el desabastecimiento. Se supone que en un hospital no hay desabastecimiento. Nosotros buscamos a unos expertos en el área de emergencia, nos dijeron, díganos 15 cosas que tienen que haber en emergencia. Exacto. Estoy hablando de un electrocardiógrafo, estoy hablando de un desfibrilador, estoy hablando de un tubo endotraqueal, estoy hablando de adrenalina, bicarbonato, 2 antibióticos. Esa lista nosotros la medimos semana a semana, todos los viernes. ¿Desde hace cuánto tiempo de nuevo? Desde el 2017. 2017. En esa metodología. 6 años. Y eso eso tiene un score que es el score de desabastecimiento. Sacamos un promedio tal. En 2017 ese score de desabastecimiento era 62%. Es decir, la probabilidad de que usted llegara a la emergencia y necesitara un medicamento que requiriera ese medicamento para salvar su vida era menor del 40%. Sí, esa tendencia ha ido mejorando. ¿Okay? Y ahora estamos en 55. Bueno, lejos de óptimo, ¿no? Pero totalmente hay una mejoría. Exactamente, así como tú ves la ¿Producto economía. de qué? Bueno, yo creo que es una serie de cosas, y debo decir responsablemente que es una mezcla de cosas. Uno, por ejemplo, la ayuda humanitaria. Okay. Durante los años duros, eso de la falta de medicamentos, que fueron 2018, 19, 20 y entró la pandemia, hubo una estrategia que se coordinó a través internacional de humanitario, que eran los kits de emergencia, los IEHK. Eso es una estructura, eso es un volumen que tiene 1 metro cuadrado, que es una caja que está hecha para lanzarlas, que si en Etiopía tal, y eso tiene unos medicamentos. Son medicamentos muy básicos, pero son los medicamentos que nosotros medimos. Claro. Entonces, los kits durante 2019, 20 y 21 fueron una ayuda que notabas que empezaba a reportar menos desabastecimiento. Pero ¿qué pasa? Y voy con el comentario de Asdrúbal también. Nosotros llegamos a esta situación de país, de salud, por una situación que no es coyuntural. Es decir, no fue que hubo un tsunami y un terremoto y eso nos hizo que la logística de abastecimiento de los hospitales empeoró porque, bueno, no había carretera, ¿no? Sí. Sino que hay una causa estructural, filosófica, que tiene que ver con la forma de gobernar. Y mientras eso no cambie, va a ser difícil que esos números empiecen a mejorar de una forma importante. Entonces, son situaciones coyunturales. Ojo, además de la ayuda humanitaria, probablemente en algunos sitios mejoró el abastecimiento de medicamentos. Se hizo más regular, empezó a haber un poco más de gasolina, porque también tiene eso que ver con gasolina. Por ejemplo, la distribución a nivel nacional de insumos se hace por tierra. Entonces, si no hay gasolina, entonces esas cosas hacen que vayan mejorando. Pero cuando tú ves el todavía, eso es algo que debería ser 0, no claro. 50%. Entonces allí tenemos un punto, que es que así como Asdrúbal decía, mira, mejoró el crédito, sí, mejoró el crédito, antes era 16% y ahora es 1.2%. Bueno, mejoró el desabastecimiento un poquitín, ¿okay? Pero es algo que debería ser 0. Voy a poner otro elemento que mide
nosotros hemos sido muy eficientes, y me da orgullo decirlo, en la medición de problemas de infraestructura, agua y luz de los hospitales. Exacto. Porque se supone que un hospital tiene que haber agua y luz 24/7, 365, no importa lo que pase en el resto del país. Claro. ¿Ok? Claro. Y todavía ves que el 40% de los hospitales no tienen agua corriente. Les llega agua por cisterna cuando llega la cisterna. Estoy hablando de los 40 hospitales más grandes del país, no estoy hablando de hospitales pequeños, de hospitales cabezas de Estado, hospitales del Seguro Social, inclusive hospitales militares. Entonces, eso te dice, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo va a mejorar eso? Bueno, cuando hay una mejoría de la infraestructura de agua y luz del país que no se ha mejorado. Claro. O sea, puede ser que mejore un momento la luz y bueno, ahorita no se me va 16 horas como se iba antes, sino se me va 4, pero igual para un hospital está muy mal que se te vaya la luz, porque en esas 4, lamentablemente, nosotros también contamos, que es otro indicador súper raro, el número de personas que fallecen durante los fallos de luz. No quiere decir que se murió por la luz, pero digamos, nos llama la atención. Eso lo empezamos a hacer en el 2017, diciembre del 2017, me acuerdo que empezamos a medirlo, porque los médicos nos reportaban, mira, se está yendo la luz, se está yendo la luz, mira, vamos a empezar a medir qué pasa cuando se va la luz. Bueno, y 2018 y 2019 vinieron los grandes apagones con un número importantísimo de fallecidos asociados, y buena parte de esa información se utilizó para que, por ejemplo, la ayuda humanitaria trajera plantas eléctricas al país, porque los hospitales no tenían ni siquiera plantas eléctricas. Ahorita, habiendo plantas eléctricas, tú ves que la tasa de fallecidos asociada a la falla de luz viene bajando de forma importante. Creo que es un avance, Claro. pero no es una solución estructural. Y cuando hablamos de infraestructura, agua y electricidad lo primero, pero en el caso de un hospital, un ascensor o un aire acondicionado no es un lujo. No es que quiero estar fresquito para trabajar, es la imperiosa necesidad de que todo esté lo más aséptico posible. O el ascensor para el traslado de un paciente de un piso a otro, a pabellón, ¿no? De hecho, eso es lo que vemos asociado a estas fallas o eventos negativos que son fallecidos asociados a la falla de luz. Imagínate que llega un politraumatizado en el hospital de La Victoria, de la autopista regional del centro, y el pabellón está en el piso 4 y no lo puede subir porque no hay luz. Bueno, la gente, es fácil entender qué puede pasar allí. Entonces, esas cosas, digamos, esos elementos han venido mejorando. Otro elemento que ha mejorado, estoy empezando con las cosas que han mejorado. Sí. Nosotros medimos hace ya, ese no desde el principio, pero sí hace 3 años, estamos interesados en medir la calidad del servicio. No es fácil medir la calidad de un hospital. Y utilizamos un proxy que es el tiempo, que nosotros llamamos el tiempo aguja, en 2 enfermedades. Primer antibiótico para una neumonía y primer estrategia para un infarto, porque son enfermedades muy frecuentes. Hace 4 años era 16 horas. Y internacionalmente nosotros llamamos la hora de oro. Debería ser en la primera hora. Si tú lo haces en 3 horas... Internacionalmente son minutos. Exactamente, porque se sabe que la tardanza de esas estrategias repercute en que más personas fallezcan o se compliquen. ¿Por qué era 16 horas? Porque la gente llegaba, un niño con una neumonía, y el médico le decía, mire señor, aquí no hay antibióticos, aquí está el antibiótico, vaya a buscarlo. Salía un papá a las 9 de la noche a buscar antibióticos sin gasolina, bueno, lo traía 16 horas después, ¿entiendes? Eso bajó a 2 horas y media. Bueno, de 16 horas a 2 horas y media había una mejoría, pero estamos lejos de los estándares internacionales, y parte de nuestra responsabilidad es cuando decir que las cosas mejoran. A veces decimos cosas que al gobierno no le gusta, a veces decimos cosas que al gobierno no le gusta, pero nuestro foco en esto es generar como un observatorio de indicadores, quizás no muy tradicionales, pero que dan una perspectiva de cuál es la situación de salud en los hospitales del país. Ahora, ¿para qué es una radiografía? Porque esto es una radiografía de cómo están los hospitales. Una radiografía le permite a un médico definir un diagnóstico para luego proceder a un tratamiento. Si yo esa radiografía la dejo en el sobre y la engaveto, no me sirve de mucho, ¿no? Efectivamente, Román, y creo que esto nos preocupa mucho, ¿no? O sea, ¿cuál es el desenlace? ¿Qué pasa con el monitoreo, la denuncia? Y yo creo que, por ejemplo, le hemos dicho a las organizaciones humanitarias, Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Venezolana, Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, que han ayudado en algunos aspectos particulares, les enseñamos esos datos y ellos inclusive los usan en sus propios informes. Creo que es un feedback que de otra manera no tuvieran porque no hay datos oficiales, y creo que eso ha sido un beneficio. Creo que es uno de los impactos más importantes que hemos tenido. Pero también esta información se utiliza en organizaciones internacionales de derechos humanos, porque el hecho que tú llegues y que no tengas quimioterapia para un cáncer de mama, de alguna manera, es una violación a derechos humanos que son fundamentales. Y esto se utiliza también en el área de derechos humanos. En algún momento nosotros pertenecemos a una
repositorio de datos humanitaria internacional, es decir, nuestros datos son públicos, libres, y la persona que quiera los puede ver, los puede bajar, se meten a nuestra página web, que es www.encuestanacionaldehospitales.com, y ahí puede bajar todos los informes. Nuestra data bajada en el repositorio humanitario fue la data más bajada durante el año 2019 y 2020 en el mundo, porque simplemente cuando alguien en Ginebra quiere ver la situación de Venezuela, pues no encuentra mucho dato y le aparece en Google, la encuesta nacional de hospitales, se mete, boom, y descarga la información. Claro. Entonces creo que Claro. en el aspecto informativo, yo sé que, o me imagino que esto de alguna manera algún gubernamental lo ve, porque eventualmente nos comentan cosas, pues, sobre todo en COVID, que es la segunda parte del monitoreo, y bueno, creo que algo llega, pues, no sé, pero creo que de alguna manera es una lamparita en medio de la oscuridad de la información epidemiológica del país. Nos acompaña en el estudio el doctor Julio Castro. Yo creo que es hasta absurdo, aunque pertinente, preguntarse, partiendo de esta realidad que muestra la Encuesta Nacional de Hospitales en su más reciente edición, ¿cuál es la prioridad? Porque son tantas las necesidades en todos los sectores, pero particularmente en el sector salud, que ubicar una por encima de otra debe ser muy difícil. Es súper complejo, Román. De hecho, hay metodologías internacionales para hacer eso. Es decir, no es lo que el doctor Castro se le ocurre o lo que el doctor fulano y tal se le ocurre. Hay una metodología internacional para eso, y eso lo hemos utilizado o hemos tratado de que se utilice, y creo que nunca lo había dicho mucho como al aire, la verdad, pero creo que es momento de decirlo, en las conversaciones de la negociación de lo de México que tienen que ver con el sector salud. ¿Okay? Nos han llamado algunas personas y nosotros hemos dado nuestra opinión. Porque entre decidir comprar un acelerador lineal para radioterapia, un tumor cerebral de los niños, o comprar quimioterapia, cáncer de mama, tú tienes que tomar opciones porque el bolsillo no te da todo. Wow. ¿Qué creemos que es vital en este momento? Es vital vacunas, porque el dólar que tú inviertas en vacunas se revierte en muchísimos millones de dólares en enfermedades que previenen. Entonces, vacunas para nosotros ha sido un elemento central en esta discusión. Eso es muy importante. Sí. El segundo es nutrición. Porque hay una cosa, es un concepto que se llama la carga epigenética. El niño que en el periodo de su vida no recibe las proteínas necesarias, no importa lo que hagas después, ya ese cerebro no va a tener el desarrollo máximo que tiene. Entonces tú tienes que garantizar que esos primeros 3 años de vida, esos niños tengan las proteínas necesarias para que el desarrollo cognitivo neurológico sea eficiente y no tengas esa carga, ese lastre neurológico de alguna manera durante años. Entonces, esos son como unas marcas que nos... Y de ahí, tú dices, ok, entonces vamos a epidemiología clásica. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Más importantes, hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias. Entonces, ahí tú tienes que invertir la mayoría del dinero porque con poca inversión tú cubres a mucha gente. Entonces, nosotros preferimos una red que sea muy grande y no una red pequeñita que tenga unos huequitos muy chiquiticos. Y eso es un concepto general y hay formas de medir eso, los costos por año de vida salvados, la inversión por retorno. Hay una metodología para eso. Claro. Es el doctor Julio Castro quien nos acompaña. Ya que mencionó la negociación en México, todavía por esa vía y con lo acordado por lo aprobado no ha entrado un solo dólar al país, ¿cierto? No, yo creo que la discusión en este momento está en un campo de lo político, ¿ok? En un momento me hicieron una pregunta, mira, ¿usted en qué invertiría? Y le dije lo mismo, por escrito, lo mismo que te estoy diciendo. Sí. Mira, yo haría vacunas, yo haría no sé qué cosa, digamos, no solo a mí, algunos otros más. Pero en este momento está la discusión, que es otro tema de lo político, de dónde sale el dinero, cómo se hace el fondo, y digamos, hay como unas líneas matrices que nosotros opinamos sobre qué cosa debería invertirse. Pues. Pero dinero no ha llegado. No, que yo sepa, no, pues. Exacto, creo que hay una dificultad con de dónde sale el dinero para ese fondo. Claro. Porque no es solamente salud, también había ahí otros 2 áreas más, pero sí, creo que es algo que debería aclararse en algún momento, y creo, abogando por lo humanitario, si hay alguna forma de invertir en el país, ojo, lo mismo, inviertes en electricidad, en agua o en salud. Es complicado. Claro. Pero yo creo que estas 3 áreas que son críticas, creo que la mejor forma de invertir dinero que está afuera por cualquier razón es invertir en eso que los venezolanos van a sentir que tiene un impacto positivo, aunque no necesariamente lo vean directamente. Doctor Castro, ¿hay alguna zona del país que tenga mejores indicadores en materia de salud a propósito de la Encuesta Nacional de Hospitales? Menos mal que... Sí, Román, efectivamente, la salud en Venezuela no es homogénea. ¿Okay? Aquí hay una especie de... Nosotros graficamos el porcentaje de desabastecimiento y ves que hay un efecto
como efecto de la onda expansiva de un terremoto, donde los estados centrales están mejorcitos o menos malos, y en lo que baja a la periferia, los estados fronterizos, es terrible. Entonces, la salud tiene como diferentes estándares en Venezuela, no solamente regionalmente, sino dependiendo de cuál es el organismo de adscripción. Por ejemplo, los hospitales del Seguro Social son los que están menos malos de todo. Después vienen los hospitales militares, después vienen los hospitales del ministerio, y los que están peorcitos son los hospitales que dependen de gobernaciones. Bueno, y eso tiene una lógica bastante presupuestaria. Pero entre esos dos vectores, el vector de ente adscripción y geografía, tú ves un mapa desigual de la distribución de la salud mental. Esta mañana enseñamos nosotros un recorrido por algunas regiones con nuestros corresponsales. Conversamos con corresponsales en Monagas, en Falcón, en Sucre, y le preguntamos qué es noticia en su estado. Comenzamos, de hecho, por Yoiri Sosa en Táchira, y dijo, bueno, lo que está haciendo noticia en Táchira es el paso de ciudadanos venezolanos hacia Colombia para atender su salud. Totalmente. Yo creo que el movimiento migratorio también se nota en la salud. Es decir, enfermeras se van, médicos se van, enfermeras regresan, enfermeros regresan, y eso de alguna manera lo hemos estado monitoreando. Los estados fronterizos, en particular esa frontera que es muy activa, porque ya se abrió la frontera, hay médicos venezolanos que trabajan en Cúcuta, unos días en Cúcuta y otros días. Entonces esa frontera ha sido muy activa, que estaba un poco bloqueada, y digamos, cuando vemos cuánto gana un enfermero en Venezuela, una enfermera en Venezuela, y cuánto ganaría esa misma enfermera en Cúcuta, aunque no sea trabajando en hospital, sino cuidando a personas, la lógica de la migración es bastante clara. Sí. Nosotros en la encuesta medimos el número promedio de enfermeras por cama de emergencia, que es un índice internacional, y el número de médicos, y hemos visto que ha mejorado un poquito también. Y creemos que, o sospechamos que hay algún influjo de regreso de personal médico al país. Okay. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas se pusieron difíciles por la pandemia en otras partes, porque se movilizaron recursos dentro del mismo hospital. Por ejemplo, es el mismo número de enfermeras en el hospital, o un poquito menos, pero mandaste las enfermeras de emergencia, que estaban en Saleparto, por ejemplo. Entonces, la emergencia no se ha visto muy afectada, sobre todo por el COVID, en términos del índice enfermera-cama, y ves una discreta mejoría en relación a los años anteriores, pero un poco todo eso es lo que mira la encuesta. Doctor Castro, los resultados todos de la encuesta nacional de hospitales los van a presentar hoy a las 10 de la mañana. A las 10 tenemos una rueda de prensa en el Instituto de Medicina Tropical, una presentación formal que tiene siempre lo hacemos así. Sí. Este es el balance 2022 que tiene encuesta nacional general y COVID, porque bueno, el estatus de COVID en el día era importante. Y un último punto, precisamente sobre COVID. Leemos ayer en los titulares que China iba a quitar la última restricción vigente en términos de COVID, que era el uso de la mascarilla. Pero bueno, abro hoy la página del Johns Hopkins y bueno, vemos cifras gruesas, ¿no? El total de casos desde el inicio de la pandemia, más de 675 millones de casos, más de 6.800.000 personas fallecidas, más de 13.000 millones de vacunas administradas. El COVID no se ha ido. No se ha ido. Sí creo que hay algunos elementos positivos. Cuando miras el número de casos por semana a través de esa misma página de Johns Hopkins, cerró el lunes, este lunes yo lo chequeo todos los días, el lunes lo chequeo por semana y estamos en 1.1 millones de casos a la semana. Es el punto más bajo que empezó la epidemia, desde que empezó en marzo. Nosotros no marzo 2020 a la fecha es el punto más bajo. El punto más bajo. Bueno. No habíamos, eso llamamos el nadir. Cuando ves esa curva, es una curva que parece una montaña rusa, que tuvo un pico grandísimo en enero de 2021, pero el nadir, que es el punto más bajo de los sube y baja, nunca había bajado de los 2.5 millones. Entonces, estamos en 1.1, 2 semanas seguidas, tú dices, ok, esto parece ser un buen signo, no queremos ni siquiera decirlo mucho, para que no vayamos a quedar otra vez como que estamos diciendo que estamos cerca y tal, y no estamos tan cerca, pero sí creo que es un augurio interesante, pero hay que tener claro, el virus está cambiando, no ahorita, viene cambiando hace 2 años, no sabemos, no tenemos tantas vacunas nuevas como quisiéramos, y eso nos pone un poco capcioso, yo creo que este primer semestre va a ser bueno, pero mi preocupación es el segundo semestre del 2023, cuál va a ser el comportamiento del virus, que es algo que no podemos predecir. Claro. Pero hasta ahora, momentáneamente, son buenas noticias, estamos en un punto muy, muy bajo, pero para darte una idea de cuán lejos estamos de eso, para que se declare la epidemia, epidemiológicamente, acabada, tiene que pasar más o menos 2 meses que no haya ni un solo caso en el mundo. Ah, bueno. Entonces, digamos, esa es la definición epidemiológica clásica. Que bueno, a lo mejor si no tienes 1 millón de casos, pero tienes a lo mejor 50.000 casos en el mundo, quizás ya lo conviertes en una cosa que se va a parecer a la gripe común. Claro. Pero en términos de desaparición, creo que nos queda un rato.
Gracias, doctor Castro, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Román. Un Pendientes saludo. de la rueda de prensa a las 10 de la mañana. Doctor Julio Castro con nosotros, médico cirujano con posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Luego de la pausa tendremos nosotros a Jorge